Bien, buenos días. La grabación ha dado inicio, por lo consiguiente la clase. En la última clase hicimos la configuración del Active Directory y pues el día de ahora vamos a dar continuidad y a ustedes les quedó de tarea instalar el Windows 10, el cliente Windows. Entonces, lo que vamos a hacer es que vamos a iniciar con la configuración del cliente Windows, que ustedes ya la deberían de tener hecha. Y en esta configuración, pues yo tengo la máquina virtual del cliente Windows por acá. Yo ya sé que en primer lugar, vean, esta PC se llama PC cliente. Confírmenme por favor que están viendo la máquina virtual. Sí, ingeniero. Ok, entonces, acabo de ejecutar este comando, un ipconfig, y él me está diciendo, mire, usted tiene la 192.168.1.101. Le puse la 101 porque el servidor es la 100. Ojo, ustedes tienen una IP diferente y algunos de ustedes, por ejemplo, en la puerta predeterminada le están poniendo la del módem y yo no dije que era la del módem. Es la 1. De hecho, ni siquiera tenemos por qué tener internet. Si es que de casualidad su módem reparte en la IP que yo le asigné, pues va a tener internet. De lo contrario, no. Bien, entonces, Daro, ¿qué pasa si yo no tengo esta configuración? ¿Qué pasa si yo no tengo esta configuración? Oh, pues si no tienes esa configuración, vas al panel de control y la cambias de manera que tu PC cliente tenga esta configuración. Si te asigné la 2, 192.168.2.101. Si te asigné la 5, 192.168.5.101. La máscara, diagonal 24, y la puerta de enlace, la 1.1, y el DNS principal, que es de las últimas configuraciones que aparecen para asignar una dirección IP, pues ponen la del servidor, que es la 100. Bien, entonces, esto es en cuanto a mi PC cliente, que ustedes ya lo deberían de tener listo con esta dirección, ¿sí? Con esta dirección. Si ponen la 105 no hay ningún problema, ¿sí? Por si en el video estaba la 105, yo he dejado la 101 acá. Entonces, esta configuración ustedes la deben de tener en el cliente, sí o sí. Y en el servidor, pues en el servidor, aquí se los muestro. Vean, en el servidor tengo la dirección IP, también he ejecutado un ipconfig. Tengo la 192.168.1.100, es decir, el servidor es la 100 y el cliente es la 101. Y pues todos vamos a tratar, todos los clientes van a llegar a la punto 100 a consultar. Ojo que aquí también, si yo le asigné la 2, sería la 2.100. Y la puerta de enlace sería la 2.1 y su servidor sería la 2.100, el DNS. Bien, hecho eso entonces, confirmado esto, voy a la clase. Y en la clase nos quedamos acá, en donde revisábamos que nuestro AD se hubiese instalado bien, que estuviéramos agregado a redes.local, que tuviéramos asignado una dirección IP, que nuestro nombre de equipo fuera el server, etcétera, etcétera. Pues ahora vamos a unir aquel cliente a este servidor. ¿Qué es lo que hay que hacer? Vean, ahí está en la clase qué dirección IP debería de tener. En mi caso, yo tengo la que la clase dice 192.168.1.101, es la que debería de tener su cliente. Esta configuración ya está hecha, ustedes la deberían de tener. Si es que le quieren dejar la 105, no hay ningún problema. Solo que tengan en cuenta que a la hora de hacer pin, a la hora de agregar, va a ser la 105. Bien, entonces tenemos acá. Esta dirección es la del cliente. La del servidor ya sabemos que es la 100. Bien. Continuando entonces, vamos a agregar el cliente al dominio, vamos a pegarlo a dominio, unirlo a dominio. Entonces, para agregarlo, tengo que ir al cliente, le tengo que dar clic derecho al equipo, le tengo que dar propiedades, configuración avanzada, para cambiar nombre de este equipo o cambiar el dominio, grupo de trabajo, voy a cambiar. En el dominio le coloco redes.local. Ahora coloco mis credenciales de administrador del servidor para poder pegarlo. Ahí está. He colocado las credenciales del administrador. Ustedes conocen sus contraseñas. Me dice que se ha unido correctamente, o eso debería decirme. Le doy a aceptar. Me dice que debo reiniciar el equipo
y comienzo a reiniciar. Y en lo que el equipo se está reiniciando, yo iré al servidor a crearle un usuario, una unidad organizativa, algún grupo por ahí, para que este se pueda unir. Entonces es lo que vamos a hacer ahorita. Entonces voy al cliente, vean que voy a ser muy paciente, chavos, muy paciente, porque por más que le he dado algo de recursos, no tengo tanto como para regalarle a mis máquinas virtuales más memoria RAM. Entonces voy a tratar de ser muy paciente. Voy a abrir el explorador de archivos. Esto es en el cliente, repito, esto es en el cliente. El cliente debe estar, si el servidor tiene la 100, el cliente debe tener la 101. La 105 no había ningún problema. Vean cuánto se tarda, chavos, solo en abrir el explorador de archivos. Tiene 2 GB, entonces ustedes tendrán que ser muy, muy pacientes para ejecutar este tipo de acciones, porque van a tener las 2 máquinas virtuales funcionando al mismo tiempo. Aquí deben de tener las 2 máquinas virtuales funcionando al mismo tiempo. No siempre va a ser así, en algún momento podemos apagar, pero por el momento sí debemos de tener las 2 a la hora de pegar al dominio. Entonces voy al equipo, le doy clic derecho, propiedades. Igual todo esto está representado en la clase. Hay imágenes del... Si es que usted no ve el video, vaya y tome la clase y siga la secuencia de la clase y debe de darle resultado. Vamos a esperar que esto ejecute, a ver si no me da algún pantallazo por ahí. Ahí está. Esperamos. Bien, acá al parecer la interfaz es diferente. Voy a cambiar nombre de este equipo. Esperemos a que eso funcione. A ver, le voy a dar siguiente. Parece que esta interfaz es diferente. Voy a buscar dónde. Veamos. Configuración avanzada del sistema. Qué bueno que le llegó una actualización a este Windows. Así tenemos una idea de cómo va a ser la configuración. Ahí está, vean. ¿Dónde era? Le doy nombre del equipo. Cambiar. Y aquí en el dominio le voy a colocar redes.local, porque así se llama mi dominio. Le doy en aceptar. Esperamos a ver qué sucede. Es posible de que nos lance algún error que no se puede conectar. Al parecer sí ha podido. Yo le voy a colocar las credenciales. Administrador. Esto es para todos, pero la contraseña la conozco solo yo. Igual usted conoce la de su servidor. Le doy en aceptar. Espero a ver qué sucede. Y por ahí debe lanzarme un error. Mire, debe lanzarme una advertencia, debe de lanzarme algún mensaje en donde me diga su equipo ha sido unido correctamente al dominio, debe reiniciarlo. O si no puede conectarse, debe de mandarme el error. Vean, ahí está, se unió correctamente al dominio, redes.local. Entonces le doy a aceptar. Espero un poquito. Vean, ahí me dice antes de reiniciar, porque debo reiniciar, le doy a aceptar, le doy cerrar y le doy reiniciar ahora. Y en lo que el equipo se reinicia, que se va a tardar un poquitín, voy a la clase y tengo que crear una unidad organizativa. Una unidad organizativa es un agrupamiento en el que yo puedo agregar dispositivos
y puedo agregar usuarios y puedo agregar otros objetos de administración. Una unidad organizativa en una empresa podría ser el departamento de contabilidad. Ahí tenemos equipos, hay impresoras, hay usuarios, escáner, etcétera, etcétera. Objetos que yo puedo administrar, que yo puedo gestionar. Entonces, para eso me voy al servidor. El servidor lo tengo por acá. Y voy a ejecutar el administrador del servidor. Ejecuto el administrador del servidor. Vean, en todo lo que se ejecuta el administrador del servidor, les muestro cómo el equipo cliente Windows se está terminando de unir al dominio. Los principales problemas, chavos, son a la hora de unir al dominio que no haya comunicación entre el equipo cliente y el equipo servidor. Entonces, tienen que verificar que estén dentro de la misma red, que no se hayan equivocado en las direcciones IPs. Entonces, si en algún momento me van a hacer una pregunta que no les funciona, primero, las preguntas al grupo. Segundo, primero agote todas las posibilidades antes de consultarme. Segundo, si va a consultarme, verifique, número uno, que su adaptador puente de las ambas máquinas virtuales, que el adaptador de red esté en adaptador puente. Y segundo, debe de verificar que tenga direcciones IPs congruentes. Entonces me manda la dirección IP del cliente y la IP del servidor y ahí puedo yo encontrar un poquito más, tengo un poquito más de insumos para poder ayudarle con el error. Bien, sigue reiniciando. Aquí está el administrador del servidor. Voy a ir a herramientas, ¿sí? Y en herramientas tengo varios elementos en donde puedo acceder, pero yo voy a ir a usuarios y equipos de Active Directory. Usuarios y equipos de Active Directory. Le doy en clic, ¿sí? Le doy en clic, le doy un cliccito ahí y esperamos. Vean que aquí tengo mi dominio y vean cómo tengo computadoras asociadas y vean qué interesante. En las computadoras, que es la carpeta o la unidad organizativa por defecto para todos mis equipos, pregunta de parcial, computers es la unidad organizativa por defecto para todos mis equipos. Entonces inmediatamente yo pegue un cliente, vean como ya uní la PC cliente, él ya me la muestra como un objeto administrable. Híjole, vean, yo puedo hacer tantas cosas, le voy a dar en propiedades. Vean, le puedo dar en sistema operativo. Vean qué interesante, ya me dice que es un Windows 10 Pro y que es una versión 10.0 19042. Me dice que es miembro de redes.local y aquí puedo hacer tantas cosas. Vean, inclusive puedo agregar una ubicación acá. Puedo administrar tantas cosas del PC cliente, del PC equipo como tal, del equipo como tal. Entonces ya me aparece ahí. Acá la carpeta users son los usuarios que tengo ya por defecto. Entonces por defecto yo tengo estos usuarios. Tengo administrador y tengo, por ejemplo, DNS admins, invitado, el usuario invitado. Voy a cuidar que cada uno de estos usuarios tiene su diferente nivel de confianza. Son niveles de confianza. Entonces, si yo quiero agregar un usuario, tengo que verificar qué permiso le estoy asignando. Bien, voy a ver cómo va el cliente Windows y vean, sigue iniciando. Y, por ejemplo, si yo voy a redes.local, le doy clic derecho, le doy nuevo, puedo agregar, vean, una unidad organizativa. Aparte, yo puedo agregar un equipo desde acá, puedo agregar un contacto, puedo crear un grupo, puedo hacer una organización INET de personas, etcétera, etcétera. Puedo agregar una impresora desde acá. Pues yo voy a crear una unidad organizativa. ¿Para qué me sirve una unidad organizativa? Para agrupar objetos administrables. Entonces, yo voy a crear una unidad organizativa. Vean, aquí me dice, mire, desea proteger contra eliminación accidental, es decir, imagínense que usted elimina la unidad organizativa y ahí iban 1000 equipos y 1000 usuarios, ¿cómo va a hacer para reponerlo? Va a ser complicado. Entonces yo le voy a dejar ese, proteger contenedor contra eliminación accidental. En la clase dice que le vamos a poner unidad organizativa X.
Yo le voy a poner otro nombre, le voy a colocar Departamento de Finanzas. Y le doy en aceptar. En el departamento de finanzas, yo puedo crear nuevos objetos, ¿sí? En el departamento de finanzas yo puedo crear una carpeta, una unidad organizativa, una subunidad organizativa para los equipos y una para los usuarios. Usted ve cómo lo organiza. Entonces, yo sugiero que por cada unidad organizativa tengamos equipos y usuarios, o dispositivos y usuarios. Pues bien, en el departamento de finanzas, yo hace que vean, aquí en Computer tengo PC Cliente, departamento de finanzas, voy a ver si le puedo cambiar nombre, sí, departamento de finanzas, y le voy a colocar PCs. Ahí voy a tener todas las computadoras o todos los dispositivos. Como solo voy a tener PC acá, pues lo voy a poner como PCs. Y voy a crear otra unidad organizativa, nuevo, unidad organizativa, siempre dentro de redes.local, y aquí le voy a poner departamento de finanzas, pero aquí voy a tener los usuarios. ¿Ok? Entonces, acá voy a tener los PCs, claro, pero no tengo ninguno. Sí, porque el que se te acaba de agregar por defecto va a Computer. ¿Y qué tengo que hacer? Moverlo. Entonces, Daro significa que cada vez que yo agregue una computadora, por defecto se va a agregar a Computer y yo la tengo que arrastrar a donde yo quiera. Exactamente. Entonces, vean la PC cliente, yo le puedo dar clic derecho, mover, pero lo que voy a hacer es la tomo y la arrastro hacia el departamento de finanzas, PCs. Le doy que sí. Y pues ahora vean en el departamento de finanzas, ahí tengo las PCs. Por ejemplo, el departamento de finanzas puede tener ciertas características, ciertos permisos que, por ejemplo, no tiene el departamento no sé, ¿qué se me ocurre? El departamento de impresiones o el departamento de, ¿qué otras unidades podría ser? La unidad de tecnologías de la información, por ejemplo. Y en los usuarios, pues en los usuarios no tengo ninguno. Voy a ver cómo va el cliente Windows. Vean qué interesante. Ahí ya tengo el cliente Windows. ¿Sí? Pero me dice, mire, usted va a iniciar como PC cliente, pero me da aquí la opción de ingresar como otro usuario. Como otro usuario es que yo voy a ingresar, pero para poder ingresar como otro usuario, yo tengo que ir a mi servidor y crearle un usuario. Entonces voy a crear, vean, un nuevo, pero en lugar de unidad organizativa voy a crear un usuario. Nombre de pila. Pues nada, yo voy a crear mi usuario como Daro, Cristian, mis apellidos, Arias Jaco, y el nombre de inicio de sesión, yo lo voy a escribir en minúsculas, no, lo voy a escribir en mayúsculas, y va a ser Daro.arias. Entonces, vean el nombre de inicio de sesión y aquí me aparece el dominio. Daro.arias@redes.local. Así como ustedes tienen su código de estudiante, por ejemplo, el de Edgar es fc19i04001@usonsonate.edu.sv. Entonces, pues algo así funciona esto. Entonces ya he creado el usuario, o bueno, ya he asignado algunos datos para la creación. Ojo, importante de recordar esto, Daro.arias. Usualmente se utiliza una política. Y la política, una de las políticas podría ser, ¿qué se me ocurre? Las iniciales de sus nombres, punto el apellido. En mi caso sería dc.arias. O el primer nombre y el primer apellido separados por un punto. Ustedes eligen, pero hay que seguir esa política. Le doy siguiente. Me dice, mire, aquí algo bien importante. El Block My Use está activado. Le voy a colocar esta contraseña, a ver si la aguanta, si la soporta. Es 1, 2, 3, 4, 5. Y mire, yo puedo hacer varias cosas. Número uno, el usuario debe de cambiar la contraseña. Es decir, el administrador no tiene por qué conocer la contraseña del usuario. O yo le digo, mire, el usuario por más que quiera, él no va a poder cambiar la contraseña. Y la contraseña nunca expira. Claro, ¿y qué significa que nunca expira? Pues ya vamos a ver algunos elementos en donde, por ejemplo, usted crea un usuario,
provisional. Por ejemplo, en la empresa van a haber un par de estudiantes que van a hacer horas sociales, entonces les creo un usuario para ellos que solo va a durar 30 días, el tiempo que ellos van a estar aquí en la empresa haciendo sus horas sociales. Claro, ¿y por qué después no eliminar el usuario? Es que no tengo por qué eliminar el usuario, porque ese usuario quedan registros, rastros de qué es lo que hizo, entonces no tengo por qué hacerlo. Entonces le doy que el usuario debe cambiar la contraseña, le doy siguiente y le doy finalizar. Me dice que no puede establecer la contraseña porque la contraseña es muy débil, entonces voy a colocarle otra contraseña. A ver si esta contraseña me la permite, es decir, tienen que tener números, letras y símbolos. Le doy siguiente, le doy finalizar y ahora ya está. Ahí está, vean, todo lo que yo puedo tener de ese usuario. Le doy en propiedades, vean, la dirección, una cuenta, un perfil, teléfono, organización, control remoto, un montón de cosas que yo puedo. Vean si yo puedo denegarle el acceso, si puedo conceder el acceso. Todo esto nosotros lo vamos a ver a detenimiento. Bien, entonces ya tengo el usuario daro.arias con una contraseña. Bien, entonces me voy a mi cliente Windows y ahora ya puedo iniciar sesión con ese usuario. ¿Dónde le tengo que dar? Acá, en otro usuario. Y vean qué interesante, él ya me dice que yo voy a iniciar sesión, pero en redes. Coloco el usuario. El usuario es daro.arias y la contraseña es esta. Se las voy a mostrar, la que utilizo yo, es una contraseña que se utiliza mucho en las configuraciones de prueba, es password. Y como me va a decir que la cambie, yo le voy a poner password y un 1 para recordarme, si no se me olvida. Le doy en siguiente, me dice, mire, se debe de cambiar la contraseña al usuario antes de iniciar sesión. Claro, porque es que yo así lo configuré. Le doy en aceptar y ahí le pongo la nueva contraseña y para no confundirme, yo le voy a poner password 1. Le doy en el botoncito aquí de continuar. Otro usuario está cambiando la contraseña. Espero no haberme equivocado. Me dice que se cambió la contraseña. Le doy en aceptar. Ve, y ahí va hasta mi nombre. Cargo ahí bien bonito. Daro Cristian Arias Jaco. Y ahí voy iniciando. El equipo va a crear una cuenta de usuario, o más bien ya creó una cuenta de usuario para ese equipo. Me va a crear una cuenta, una carpeta de recursos en donde yo voy a poder tener acceso a esa carpeta de recursos. Voy a poder iniciar la sesión y voy a tener mi propio espacio de trabajo. Y así es como, por ejemplo, en una misma computadora puedo tener varios usuarios y cada usuario va a ver lo que él únicamente trabaja. Yo puedo tener 15 usuarios en la misma computadora, ¿sí? ¿Y qué es lo que hace? Hace un espacio de trabajo para esa persona. Y así es como mantiene diferenciado. Entonces ahí va a tardarse un ratito en pegarle al dominio. Yo no voy a ver mayores cambios que al ir al equipo, verificar que ya no está en el grupo de trabajo de Workgroup, sino que está en el grupo de trabajo redes.local. Daro, ¿y qué pasa si yo en el futuro quiero sacar el equipo del dominio? Vas a tener que ir a la configuración avanzada, cambiar el nombre y en lugar de ponerle redes.local, ponerle workgroup en mayúscula. Tal y como estaba al inicio, le das a aceptar, la vas a reiniciar y vas a iniciar con el usuario normal. Claro, y a veces sucede eso. Sí, chavos, a veces sucede. Resulta que a veces el usuario deja de iniciar sesión por algún tiempo y pierde la confianza. Es decir, qué raro, este usuario tenía 2 semanas de no conectarse y ahora está conectándose. Entonces, mire, le notifica el server que tiene alguna duda en la confianza y pues va a tener que quitarla del dominio y volverla a agregar o hacer una actualización de directivas diferente. Bien, vamos a esperar eso. Avanzando con la clase, hemos creado la unidad organizativa y entramos a usuarios y equipos de Active Directory, estamos viendo la presentación, creamos un nuevo usuario, agregamos el usuario, colocamos contraseña, iniciamos sesión en el cliente, cambiamos la contraseña y con eso hemos iniciado sesión. Entonces, con eso hemos terminado la clase 3. Ojo, con eso terminamos la clase 3. Pero vamos a la clase 4. Y en la clase 4 vamos a hablar de las políticas de grupo. Es decir, ahorita tenemos el cliente. Vean que todavía no ha terminado, pero
para poder administrarlo, yo tengo que crear una política en la que yo puedo administrar objetos, ¿sí? Esa política me va a permitir decir, estos equipos pueden o no pueden hacer esto. Estos otros equipos que pertenecen a otra unidad organizativa pueden hacer esto y esto otro. Bien, entonces, vamos a esperar que inicie. Y ahí está, ha iniciado. Voy a esperar un poco a que cargue y doy el espacio para preguntas. Voy a esperar a que cargue, voy a dar unos 2 minutos. Si tienen alguna pregunta, alguna duda, por favor, este es el momento. Bien, entonces si no tienen preguntas, continúo. Voy a abrir el administrador de archivos. Le voy a dar clic derecho en el equipo y le voy a dar propiedades. Y voy a ver en las propiedades que efectivamente ya está unido al nuevo dominio que se llama redes.local. ¿Ve? Ahí está. Estamos en redes.local. Bien, hecho eso entonces, voy a cerrar y voy a dejar abierto el símbolo del sistema, el CMD. Bien, entonces, ahora, ¿qué es lo que vamos a realizar? Lo que vamos a realizar es esto, política de grupo. Para crear una política de grupo, la cual ya les describí, vamos a ir, vean, a administración de directivas de grupo. Vamos a ver cómo está dividido y vamos a poder ver nuestras unidades organizativas. Para agregar una política de grupo, yo tengo que dar clic derecho sobre la unidad organizativa, a donde voy a agregar la política de grupo. Vamos a distinguir dos tipos de política. Un tipo de política para dispositivo y otro tipo de política para usuario. Nosotros tenemos dos unidades organizativas. Tenemos una unidad organizativa que es para usuarios y tenemos una unidad organizativa que es para equipos, porque eso es lo que creamos. Pues bien, vamos a crear una nueva política y le colocamos el nombre de la política de grupo. Podría ser política para actualización de equipos, política para cambios para uso de aplicaciones, políticas para navegación. Vamos a ver todo lo que hay en relación a políticas. Bien, entonces nosotros vamos a agregar una política, pero la política que vamos a agregar es una política de usuario, entonces se la vamos a agregar al usuario. Voy entonces a mi servidor, voy a cerrar esto momentáneamente, ¿sí? Estoy en el administrador del servidor, voy a herramientas y le doy en administración de directivas de grupo.
Bien, entonces, acá puedo ver en administración de directivas de grupo todos mis dominios, redes local, y voy a maximizar esto para que se vea un poquito mejor. Y ahí puedo ver todas las que tengo. Yo tengo para usuarios y tengo para equipos. Vean, por defecto tengo una política, vean, por defecto tengo una política que se llama Default Domain Policy, que por defecto le llega a todas las unidades, vean. Esta política afecta al departamento de finanzas, esta política afecta al departamento de finanzas USR, PC, a Domain Controller y demás. Entonces, según la clase, yo voy a agregar una política, y esa política que voy a agregar, vean, esa política que voy a agregar es una política para usuario. Entonces, lo primero que vamos a hacer nosotros ahorita es una política de usuario. Entonces, ustedes tienen que seguir el ritmo del video. A ver, aquí está. Bien, entonces al usuario le doy clic derecho, vean que no tiene ninguna política. Le doy crear una GPO, una política de grupo, GPO de ahora en adelante, o en algún momento solo voy a decir una GPO, una política de grupo. Le doy ahí y le voy a dar política de prueba para equipos, perdón, para usuarios. Claro, puedo tener varias políticas para para la misma unidad organizativa. Sí, una puede ser, repito, para actualizaciones, otra para el uso de aplicaciones, otra para navegación, etcétera, etcétera. Y le doy aceptar. Hecho eso, vean como ya tengo ahí la política A. Le puse una A de más. Voy a ver si le puedo cambiar el nombre. Ajá, se puede cambiar el nombre, le pongo política. Ok, política prueba usuarios. Le doy clic y le doy en editar. Y repito, vean, aquí hay una directiva para equipos y unas directivas para usuarios. Como esta política es de usuario, entonces dentro de esa unidad organizativa yo tengo agrupados mis usuarios. A todos los usuarios que tengan esa política, que tengan esa unidad organizativa, va a ser afectada por la política que yo voy a crear. Y si creo una política para la unidad organizativa donde están los equipos, pues aunque agregue una de usuarios no va a servir de nada porque esa unidad organizativa tiene solo equipos. Bien, entonces, ¿en dónde voy en la clase? Veamos, voy a iniciar de nuevo. Entonces, en la unidad organizativa le doy clic derecho, creo una GPO, después le pongo el nombre, después voy a editarla, después me aparece este menú en donde yo voy a ir a la configuración del usuario y vean, me voy a configuración del usuario, directivas, panel de control, y en el panel de control yo voy a ir a prohibir que se abra el panel de control. Daro, ¿se puede abrir, se puede omitir eso? Claro que sí. Daro, entonces si yo voy ahorita al cliente Windows, ¿puedo abrir el panel de control? Claro que puedes abrir el panel de control. Ok, y entonces, ¿qué debería de pasar? Veamos. Ahí tengo el panel de control. Ven, yo puedo abrir el panel de control sin ningún problema en el cliente, pero yo no quiero que el usuario siquiera pueda abrirlo. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a crear esa política de usuario que me dice que puedo prohibir eso. Hay tantas y tantas cosas que puedo hacer, se las voy a mostrar en el proceso. Entonces voy a directivas, voy a configuración de, a ver, configuración de Windows, no abierto. Configuración de usuario, plantillas administrativas. Vean, por ejemplo, en plantillas administrativas, todo. Yo puedo ver cuestiones sobre carpetas compartidas. Puedo evitar que se abra, que se interactúe con la barra de tareas. Vean todo lo que yo puedo hacer. Vean. Puedo evitar que los usuarios tengan menús personalizados. Puedo bloquear la barra de tareas. Puedo ver lo del diseño de la pantalla de inicio. Es decir, si yo quiero que ponerle una imagen a la pantalla de inicio para que el usuario no lo haga. ¿Qué más? Puedo quitar el icono de red del menú inicio. Puedo no buscar archivos, no buscar en internet. Vean todo lo que puedo hacer.
una cantidad de políticas, nosotros no las vamos a poder ver todas. Yo les voy a señalar un par que dará a su curiosidad, que vaya estudiando cada cual. Vean en Active Desktop qué puedo hacer. Vean, prohibir a los usuarios la redirección manual de carpetas, ocultar y deshabilitar todos los elementos del escritorio para que el usuario no pueda tocar nada del escritorio. Imagínense, si el usuario no puede tocar nada del escritorio y le bloqueo la tarea y le bloqueo las tareas, ¿qué puede hacer? Y le dejo un programa que se inicia automático, pues ya lo toqué y ya no puede hacer nada más. Entonces nosotros vamos a ir al panel de control y, a ver, voy a prohibir el acceso. Para prohibir lo que tengo que hacer, darle clic derecho, editar, y en editar le voy a poner habilitada. Y ahí me dice, mire, esta configuración impide que se ejecute control.exe. Es decir, como puede ir al CMD y ejecutarlo, la aplicación realmente todo ocurre en segundo plano. Es decir, usted le da doble clic en una aplicación, pero lo que ocurre es que hay el sistema operativo ejecuta un comando que es el control.exe o el systemsetting.exe. Entonces le doy a aceptar. Y vean, ahí me aparece como habilitada. Dado significa que ahora ya no voy a poder abrir el panel de control. Pues resulta que, para sorpresa, sí se puede abrir. ¿Y entonces qué pasó? Resulta que para que una política tenga efecto, el equipo debe ser reiniciado o enviar yo una petición en donde la política sea actualizada por un comando. Por eso dejé abierto el símbolo del sistema. Entonces, yo voy a escribir gp update diagonal force. Y le doy enter. ¿Qué es lo que va a hacer el cliente? Va a actualizar la directiva y va a ver si hay algún cambio en las directivas. Vea, dice que la directiva de equipo se completó correctamente. Vamos a ver si es cierto. Voy, busco panel de control y abro el panel de control y vean qué dice. Esta operación ha sido cancelada debido a las restricciones especificadas para este equipo. Póngase en contacto con el administrador del sistema. Entonces, ahí ya hicimos una política. Vamos bien. Cualquier pregunta, por favor, me interrumpen. Chévere, vamos bien. Entonces me voy a grabar este comando que me va a servir para no tener que reiniciar el equipo. Continuamos con el desarrollo de la clase. Entonces creamos una política de grupo. Vean, y ahí en la prueba, en la clase, como la prueba en vivo y en directo. Luego, vamos a crear una conexión de escritorio remoto, ¿sí? Una política para que yo pueda administrar todos mis equipos vía escritorio remoto. Y para eso, yo voy a tener que ir al servidor. Esto nunca se hace, ¿sí? Solo es para tener para hacer un ejemplo en cómo puedo controlar mis equipos vía escritorio remoto. El servidor jamás debe de permitirse, a menos de que sea con una VPN, con un usuario y con niveles de seguridad bien estructurados, la configuración para controlar el servidor vía escritorio remoto. Ahora, los clientes deben de controlar su escritorio remoto porque yo soy el servidor y yo debo de controlarlo y debo de saber qué están haciendo. Pues me voy a ir al servidor. Vean, me voy al servidor y hago esto. Voy a cambiar la configuración y voy a permitir las conexiones, ¿sí? Permitir las conexiones a este equipo, para poder hacer la prueba y controlar tanto desde un cliente el servidor y desde el servidor un cliente. Después que hagamos las pruebas, vamos a poner esta configuración de nuevo a no permitir. Vamos entonces al servidor, voy al explorador de archivos, le doy clic derecho en el equipo, propiedades, voy a cambiar configuración. Y en cambiar configuración voy a acceso remoto y ven ahí, por defecto el servidor dice no permitir las conexiones remotas a este equipo, pero yo le voy a colocar permitir las conexiones remotas a este equipo. Le doy en aceptar, entonces ahora él ya las va a permitir, luego las voy a deshabilitar y siguiendo con la clase,
ahora voy a agregar una directiva, pero vean qué interesante. Esta vez la directiva que voy a agregar va a ser para los equipos. Entonces, ¿qué es lo que debo de hacer? Como los equipos están en la unidad organizativa de los departamentos de finanzas, PCs, entonces yo allí es donde tengo que agregar esta política de grupo. Bien, entonces para eso me voy al servidor, voy a cerrar esto y ahora me voy al departamento de finanzas PCs. Le doy clic derecho, voy a crear una nueva GPO, le voy a poner igual, política, prueba, le doy a aceptar. Ahora vemos cómo esa unidad organizativa tiene una política, le doy clic derecho, le doy editar. En editar yo puedo crear una configuración de usuario, sí, pero como aquí que esa unidad organizativa no debería de existir ningún usuario, no te la va a afectar. Lo que sí es un equipo. Bien, entonces, para configurar un equipo, yo tengo que, vean, ir hasta conexiones y en conexiones establecer las reglas para el control de sesión de usuario. Luego tengo que permitir que los usuarios se conecten de forma remota. Luego tengo que habilitar. Luego tengo que habilitar la excepción en el firewall de Windows. Ojo, y todo desde la política. Luego de que se conecten de cualquier dirección IP, aunque yo lo puedo limitar. Y ya debería de poder. Voy a apartar la pantalla acá. Ahí está. Y estamos viendo el servidor. Para eso entonces vamos a configuración de equipo. Ahí donde estoy. Luego vamos a directivas. Dentro de directivas vamos a plantillas administrativas. Voy a abrir esto. Voy a arrastrar un poquito acá para que se logre ver. Ok, ahí está. Dentro de plantillas administrativas voy a componentes de Windows. Dentro de componentes de Windows voy a ubicarme en servicios de escritorio remoto. Voy a ubicarme en servicios de escritorio remoto. Voy a hacer a un ladito esto un poquito más. Voy a darle clic en servicios de escritorio remoto. En servicios de escritorio remoto voy a hacer clic en host de sesión de escritorio remoto. Y dentro de eso voy a dar clic en conexiones. Y en conexiones primero voy a permitir que los usuarios se conecten de forma remota mediante servicios de escritorio. Voy a editar y le doy a habilitada. ¿Sí? ¿Qué otra cosa voy a configurar de aquí? Voy a establecer reglas para el control de sesiones de usuarios de servicios de escritorio remoto. Le doy clic derecho en editar y le doy habilitar. Le doy en aceptar. Ok, luego de eso, ¿qué hago? Pues luego de eso voy a minimizar esto de nuevo y voy a iniciar desde el principio. Y ahora, ¿qué es lo que debería de hacer? Siempre dentro de plantillas administrativas, pero ahora voy a red y en la red yo voy a buscar conexiones de red. Voy a conexiones de red, firewall de Windows, le doy clic a firewall de Windows. En firewall de Windows voy al perfil del dominio y en el perfil del dominio voy a habilitar permitir las excepciones del escritorio remoto para que permitan las conexiones. Voy a editar y le doy en habilitada. Y algo muy importante, mire, me dice, permitir mensajes entrantes no solicitantes no solicitados de estas direcciones IP. Por ejemplo, yo podría escribir que solo el servidor puede administrar vía conexión remota a un equipo. Y ese es el deber ser, es decir, solo el servidor, entre ellas no deberían de poder administrarse. Y de todas maneras va a haber un mensaje que le pregunta si puede administrar el equipo. Entonces, chavos,
Lo que yo voy a hacer en ese caso es colocar, aquí dice qué es lo que debería hacer. Si yo quiero ver un determinado segmento de red, escribo el segmento de red y la máscara o una determinada IP, y si de cualquiera, yo solo pongo un asterisco. Pues yo le voy a colocar un asterisco, no es lo recomendable, podríamos poner que solo del servidor, pero yo le voy a dejar un asterisco. Le doy en aceptar, he habilitado esa configuración y ahora yo debería de poder conectarme vía escritorio remoto hacia el equipo cliente. Para hacerlo, me voy a ir al cliente y voy a volver a hacer una actualización de las directivas y voy a intentar conectarme al cliente. ¿Cómo hago para conectarme al cliente? Les muestro la clase. Ahí está la clase. Para conectarme, yo debo de buscar en el escritorio de mi servidor, el escritorio remoto, conexión de escritorio remoto, escribo la dirección IP, me va a pedir las credenciales, le doy que sí, y ahí voy a poder controlar ya desde escritorio remoto, como no sé si ustedes han utilizado, por ejemplo, AnyDesk o han utilizado el TeamViewer, y pues es una manera en donde se administra escritorio remoto, es decir, usted está viendo la pantalla de la computadora de la otra persona. Bien, entonces, hecho eso, voy al servidor, dice que ya se completó la directiva de usuario, voy al servidor, voy a abrir escritorio remoto, ahí está, conexión a escritorio remoto en el servidor, y escribo la dirección IP. La dirección IP es 192.168.1.101, le doy conectar, me dice que debo de escribir la contraseña, le escribo la contraseña, la voy a guardar, voy a recordar la cuenta por cualquier cosa, le doy en aceptar, me dice de que no confíe en el certificado, le doy que sí, está en mi propia red, y voy a ir a ver en mi PC cliente, vean, ahí está la PC cliente, está el PC cliente, pero vean el servidor, mis niños, vean el servidor, ahí está, vean, dice que este usuario ya ha iniciado la sesión. Si continúa ese usuario tendrá que desconectarse para iniciar la sesión de todas maneras. Le doy sí y vean, ahí está, estoy esperando la respuesta y aquí me dice que se va a agregar una conexión de escritorio remoto. Le doy en aceptar y ahora aquí espero que estoy en el servidor. Vean cómo estoy haciendo la interacción entre el servidor. Aquí se ve el nombre de la máquina virtual en donde estoy. Y ahí estamos esperando para poder controlar mi escritorio remoto. Esperamos a que vaya la conexión bien. Les muestro acá la conexión de escritorio remoto. Ya puedo conectarme vía escritorio remoto del cliente al servidor y del servidor al cliente. Con esto, chavos, hemos finalizado la clase del día de hoy y esto hasta aquí viene el parcial. Claro, ¿qué viene en el parcial? Pues en el parcial muy seguramente yo le voy a pedir, uno, que me muestre que esté el equipo pegado al dominio. Dos, que tenga al menos estas políticas que yo he implementado. Tres, en el parcial le voy a decir, implemente una política en donde el usuario no pueda cambiar el fondo de escritorio o donde el usuario no pueda acceder a la barra de tareas. Entonces, eso yo le voy a decir y se lo voy a revisar. Va a haber una parte teórica. La parte teórica va a empezar a las 7 de la mañana y va a finalizar, la van a poder hacer más bien entre las 7 y las 9 de la mañana. Entre las 7 y las 9. Va a durar seguramente entre 15 y 30 minutos, todavía no lo he decidido porque no he diseñado el test. Y vamos después de esa hora va a ser la parte práctica y pues yo les voy a decir cómo le voy a revisar, que lo más seguro es de que aquí, mediante Teams, la reunión va a estar programada a la misma hora y de las 10 en adelante yo les pida que ustedes me muestren las configuraciones. Así es de que no sé si tienen alguna pregunta en todo lo que hacen preguntas y termina de realizarse la conexión a escritorio remoto, que está un poquito tardadita, pero la primera vez es que
es que eso sucede así. Ya vamos a ver, vean, ahí está. Ya estoy desde el servidor, vean, aquí arribita dice el nombre de la máquina virtual, desde el server. Estoy controlando el escritorio de la otra PC. Vean, de hecho la interfaz es un Windows 10. ¿Sí? Vean, yo puedo restaurar, minimizar, y al minimizar yo veo mi servidor, vean, y voy a cerrar todo esto porque ya no lo voy a utilizar. ¿Vean? Ahí está. Y al hacer acá, yo puedo ver el cliente Windows. Voy a cerrar esto. Me dice que la sesión se va a desconectar. Le doy en aceptar. Y ya va a mostrarme únicamente mi interfaz del Windows 0, porque estoy en Windows 0. Ahí está. Y en el Windows 10, pues ahí está la interfaz. Y yo voy a iniciar sesión. El usuario normal. Ahí está. Vean, ahí está mi cliente. ¿Tienen alguna pregunta, mis niños, en relación al parcial o en relación a lo que hemos visto ahorita? Tienen toda una semana para completarlo. Sean pacientes. Si la computadora no les da para los recursos, entonces hagan una configuración en una cosa y luego en la otra. Para probar las políticas de grupo, si tienen que estar las dos funcionando al mismo tiempo. Si no tienen, si tienen dos equipos por ahí, uno viejito, conéctenlo con una red peer-to-peer, con un cable cruzado entre ellas para que tengan comunicación. O lo conectan al módem y hacen una red. Ustedes ya son pro para eso. ¿Preguntas? Entonces, si no tienen preguntas, chavos, nos quedamos hasta acá. Cualquier cosa al grupo de WhatsApp. Pasen un buen día. Ahorita detengo la grabación.